Un placer realmente estar con ustedes compartiendo esta sesión, nuevamente con un encuentro organizado por Vila, nuevamente en el Hotel Intercontinental, que ya es un clásico para nosotros aquí en la ciudad de Santiago de Chile, que hoy nos recibió con un cálido abrazo, ¿no es cierto? Nos decía el doctor Afani que parece que va a ser un día récord de temperatura. Y recién el doctor Beltrán me dejó a mí in danger, dijo que yo me iba a tocar de eso. Los invito a que pongan mi presentación. Y el objetivo de mi charla va a ser hablar de los años perdidos, los 2 años más duros de la pandemia, 2020-2021. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Y lo que durante esta pandemia ocurrió. Sin duda que todos los servicios de salud y el seguimiento de los países se vieron fuertemente afectados. Ahí estoy de nuevo yo con problemas para pasar. A ver si... Ahí está. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y este fue el título que Carlos Beltrán me dejó. Definitivamente el virus del VIH se encontraba con otro virus y estos fueron datos que Carlos nos mostraba. Hoy voy a mostrar datos de ONU-SIDA, datos de PAHO, que son bastante coincidentes. Si ustedes pueden ver, en América se estima que que viven 3.8 millones de personas con VIH y de ellas más de 2 millones viven en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y fíjense que según PAHO, en la región hubo un descenso de menos 3.6 de nuevas infecciones, pero eso no coincide con lo que dice ONU-SIDA. Son estimaciones, por supuesto, pero en realidad incluso descender 3.6 está tan lejos de los objetivos que el doctor Beltrán nos mostraba, que entre menos 3.6 o más 5 no hay gran diferencia. Lentamente vamos disminuyendo el número de muertes en la región con un descenso del 35%. Como les decía recién, comenzaba el año 2020 y 2 virus se encontraban. Uno que habíamos conocido en la década del 80 del siglo pasado y comenzando la tercera década del siglo XXI conocíamos un nuevo virus de la familia coronavirus. Y estos 2 virus, al encontrarse, realmente producían una catástrofe. Y ustedes lo pueden ver, todos conocemos y todos sabemos lo que sucedió en nuestros países, cuando en 2020 los sistemas de salud se veían desbordados por la atención. Con frecuencia el personal de salud era asignado a otras tareas. Quien quizás debía atender a personas viviendo con VIH, lo asignaban a asistir pacientes con enfermedad respiratoria. Muchas veces debíamos nosotros aislarnos y dejar de participar en nuestras actividades por estar comprometidos por tener COVID-19, pero incluso había competencia en los laboratorios donde había que hacer biología molecular para hacer el seguimiento de cargas viral y estos laboratorios habían sido asignados a hacer PCR para hacer diagnóstico de COVID. Definitivamente la convivencia de estas 2 pandemias llevó un impacto negativo que vamos a ir analizando juntos. Este estudio, un estudio publicado este año en HIV Medicine, lo que muestra es un análisis retrospectivo en 44 países, en Asia, América Latina, Caribe, Europa, y fíjense lo que nos muestra, que estas son nuevas consultas, y fíjense, un 6% en la reducción, pero en nuestra región casi un 25% de consultas menos que lo que había habido en el año previo. Ustedes ven la columna de la izquierda, es 2019, prepandemia, la columna de la derecha es 2020, el año de más impacto, sin duda, en la pandemia. Menos consultas, pero probablemente más preocupante, menos número de enrolamientos y de vinculación con el sistema en HIV, en el mundo en general en 38%, pero en nuestra región mucho más. Fíjense la columna de la izquierda, 2019, la columna de la derecha, 2020, 56% de reducción en nuevos pacientes que empezaban a participar del seguimiento y del tratamiento de la infección por VIH. Y como el doctor Beltrán recién decía, esto fue con una gran heterogeneidad que caracteriza a nuestra región. En nuestro país, fíjense, Haití, Perú, Argentina, con disminuciones muy marcadas en el enrolamiento de nuevos pacientes y otros países como Brasil, Salvador y Panamá, incluso incrementándolo. Yo puse un símbolo de cada uno de los países. Los 6 que elegí fueron por azar, ninguno tiene ningún condimento. Ahí me está tapando un poquito mi pantalla. El de Argentina puede tener alguna cosa, lo encontré así en Google. Es solo un accidente.
Y fíjense en cuanto a testeos. Esto proviene del mismo análisis de estos 44 países, muchos de ellos de América Latina y del Caribe. Las líneas azules son los 8 meses del año 2019 que van de enero hasta octubre. Fíjense, la línea completa azul es que en 2019 en nuestra región se hacían entre 25.000 y casi 40.000 test mensuales durante esos 8 meses. Fíjense, a partir de febrero de 2020, la dramática caída en el número de testeos en la región que llegó a estar por debajo de los 10.000 por mes. Y en la línea punteada en Colorado vemos mayor porcentaje de positividad, que es lógico. Probablemente haya un fuerte sesgo. Quienes se testeaban en el contexto de pandemia, personas que tenían alta presunción de poder estar infectadas en el momento, pero bajo testeo sin duda llega a que nunca se pueda cumplir adecuadamente la cascada del cuidado. Y esto es lo que vemos dejando ese estudio y en lo que nos dice Pajo. Fíjense en las columnas azules, 2019, el número de testeos hechos en la región, más de 13 millones, que se desploman a 9 millones en el primer año de pandemia y a poco más de 10 millones en el segundo año. Sin duda, sin testeo, una de las estrategias más afectadas por SARS-CoV-2 es lo que ha sucedido su disminución. Este gráfico probablemente les resulte familiar a todos. Lo vieron en charlas, quienes dieron charlas de COVID lo usaron y nos hablaba de las 4 olas. La primera ola de impacto de COVID negativo era la hospitalización y muerte a causa de COVID. La segunda era cómo el COVID desbordaba los sistemas de emergencias y no dejaban que los infartos de miocardio pudieran ser asistidos. Y la tercera ola claramente se refiere a lo que hoy nos compete y a lo que estamos hablando, cómo otras condiciones crónicas se veían afectadas, desde los pacientes con EPOC, los pacientes con artritis reumatoidea o las personas viviendo con VIH, que sabemos que disminuyeron el número de consultas, de seguimiento y que cayó la adherencia, en algunas oportunidades hasta por no poder ir a buscar la medicación a los centros de salud. Dentro de este testeo hay una situación que en la región me parece extremadamente preocupante. Fíjense que son datos de Pajo que muestran a la izquierda Latinoamérica y el Caribe. En el gráfico del medio, eso es Latinoamérica y el Caribe a la derecha, el Caribe siempre haciendo las cosas un poco mejor que América Latina, como recién lo señalaba el doctor Beltrán. Y fíjense qué preocupante, en 2019 hemos llegado a que, aunque no era ideal, más del 80% de las mujeres durante los embarazos en nuestra región se testearan. Y esa estrepitosa caída a poco más de 2/3, 68%, muy preocupante, que 2/3 de las mujeres embarazadas únicamente se testeen para VIH, teniendo una estrategia de prevención tan útil como es el testeo en el embarazo y prevenir la prevención vertical. Esto sin duda nos preocupa mucho, tanto como ese 22 de noviembre en que amanecimos 7 de la mañana en la Argentina, algo otras, y nos sorprendimos viéndonos derrotados por Arabia. Así que estas cosas nos preocupan y debemos tomar las riendas. Y esto es lo que muestra Pajo. Fíjense, esta línea que va desde 2011 hasta 2021, lo que nos muestra en las barras azules es la disminución de la mortalidad. Lo señalaba el doctor Beltrán, una ligera disminución que probablemente sea el 36%. La línea horizontal, casi perfecta, casi hecha con regla de nuevas infecciones, es extremadamente preocupante, porque si el objetivo es disminuir las nuevas infecciones para tratarlas, ponerlas indetectables y así cumplir con la cascada del cuidado, y los 90-90-90 o 95-95, nunca se cumplirán si seguimos en meseta. Y lo mostraba Carlos Beltrán recién, América Latina con 0% de disminución en las nuevas infecciones. Siempre el Caribe haciendo las cosas un poquito mejor que nosotros, entonces cuando se desglosa, fíjese que en Latinoamérica hasta vemos un cierto incremento, probablemente por estos años perdidos de 2020 y 2021, en que hubo mal control, disminución de los cuidados y un aumento en el número de nuevos casos. No nos debe sorprender esto si vemos que las diferentes enfermedades de transmisión sexual, sífilis entre ellas como un marcador, se ven en aumento, la utilización de preservativos en descenso, realmente algo muy frecuente, cuando hablamos de prevención combinada y las distintas estrategias, sin duda,
la de mayor costo-beneficio es el uso de preservativo con costos mínimos y con un fuerte impacto en la prevención de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual y también de los embarazos. Y una de las estrategias claves para personas en muy alto riesgo de adquirir infección por VIH, como es la profilaxis preexposición, que en nuestra región todavía, decimos en Argentina, se encuentra en pañales. Y esto quiere decir que realmente muy poco. Brasil, siendo probablemente cuantitativamente el país con mayor número de casos, pero fíjense que solo 10 países tienen políticas con programas nacionales que hablan de esto. Y para quienes consideran que habitualmente la profilaxis preexposición, la PrEP, es la culpable de que haya aumento de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, fíjense, en nuestra región, donde PrEP es una política escasamente implementada, vemos una enorme cantidad de casos de sífilis, gonorrea, clamidia y otros, con lo cual definitivamente se han relajado los cuidados y tenemos que trabajar para volver a la prevención combinada como estrategia de prevención. Probablemente estamos haciendo un poco mejor las cosas en cuanto a, una vez que se diagnostican las personas viviendo con VIH, ofrecerles tratamiento. Esto es lo que sucede en el Caribe, esto es lo que sucede en la región de América Latina. Y fíjense que esta es una manera de ver la cascada del cuidado. A la izquierda ustedes ven el año 2017, 18, 19, 20, 21. La barra amarilla es el porcentaje de personas que viven realmente en la región con VIH, cuántas se diagnosticaron. En el año 2017 eran el 76% y en 2021 llegamos al 82%. La segunda barra, la celeste en el medio, es el porcentaje de ellos, de ese total que están diagnosticados, que están en tratamiento, y la barra azul, de aquellos que están en tratamiento, cuáles están indetectables. Y esto tiene varias lecturas. Uno puede decir, bueno, qué exitosos. Logramos que el 91% en el año 2021 estén indetectables. Pero nuevamente, esta meseta de no cambio hace que probablemente no lleguemos a cumplir con los objetivos. Esto es lo mismo para el Caribe. Pero me parece que hay que verlo, esto podría ser para festejar, ahí los vemos a todos festejando. Pero yo creo que no es para festejar tanto, no es para festejar tanto, porque esta es la verdadera forma de verlo. No es el 91%, es el 91% considerando como 100% a los diagnosticados y como 100% de los tratados. Y fíjense que la realidad es que esto es lo que vemos. Solo el 63% de las personas que viven con VIH están indetectables del total. Quiere decir que una de cada tres personas de las personas que viven en la región con VIH no han sido diagnosticadas, no están indetectables, con el concerniente riesgo para ellos de progresión de la enfermedad y el riesgo de transmisión de enfermedad al resto de la población. Ahí se me trabó de nuevo. A ver si me lográs destrabarlo, pasarlo vos, por favor. ¿Podemos pasarlo? Muy bien. Durante la pandemia, distintos países implementaron estrategias para mejorar y evitar que las personas discontinuaran el tratamiento, que las personas tuvieran dificultades. Y fíjense, una gran cantidad de países en Latinoamérica y en Caribe comenzaron a hacer una dispensa de drogas por tiempos más prolongados, algo que creo que, como dijo Carlos Beltrán recién, que las posibilidades de virtualidad son una de las cosas buenas de la pandemia, creo que esto también. Probablemente los pacientes no deberían ir todos los meses a buscar antirretrovirales y hacerles dispensas de 2 o 3 meses, sin duda mejora su calidad de vida y probablemente su adherencia. Pero fíjense cuán preocupante que es esta situación. Hablábamos recién de que hay cierto incremento en el tratamiento antirretroviral en la mujer, pero este es un grupo muy singular, que es el de mujeres embarazadas. Y fíjense dónde estamos. Ustedes pueden ver allá, esto es el Caribe, aquello es Latinoamérica, y estamos que en nuestra región, en 2021, solo el 63% de las mujeres embarazadas viviendo con VIH recibieron antirretrovirales. Y definitivamente esto tiene que ser algo de enorme preocupación y por eso todavía tenemos un porcentaje de transmisión vertical que está fuera de los estándares que hoy deberíamos perseguir. Otro de los puntos, y probablemente uno de los últimos que analice con ustedes, es el diagnóstico tardío. Hablando de muchas maneras, diagnóstico tardío por debut, con la enfermedad marcadora de SIDA o
por debutar con menos de 200 CD4. Y fíjense, en 2021, 1 de cada 3 en nuestra región, según datos de PAJO, debutaron con ese valor. Y estos son datos que no están con cita, porque gentilmente me los dio el doctor Carlos Beltrán en el taller y se van a presentar seguramente en la reunión del sábado. En el taller latinoamericano, peor aún, fíjense, el 36.8% de esos 7.000 en 10 países en 2021 que ingresaron, debutaban o eran diagnosticados muy avanzados, con CD4 menor de 200. Y esto realmente es un desafío. Debemos seguir testeando para que esto no ocurra. Por supuesto que todo esto requiere de recursos. Y si el título de esta charla de hoy son los años perdidos, 2020 y 2021, fíjense que en 2020 y 2021 La Plata se fue a otro lado. Ustedes pueden ver claramente cómo cayeron las barras del presupuesto, que los mayores, la parte en este color verde era lo que daba cada uno de los países, no lo venía de afuera, y en la región claramente los países dedicaron menos recursos a los programas de VIH porque probablemente fueron asignados a otras enfermedades, probablemente a COVID-19. Hemos hablado un rato sobre todo aquello que se esperaba y que Carlos Beltrán nos mostraba sucedió en estos llamados años perdidos, 2020-2021, probablemente 2022 un poco mejor, pero como no ha terminado todavía no tenemos todos los datos. Definitivamente nuestra región se encuentra en esta fase de meseta, en lo que tiene que ver con nuevos diagnósticos y tenemos que seguir trabajando. La cascada del cuidado, con su 82% de las personas que viven con VIH diagnosticadas, 85% de ellos tratados y 91 indetectables, es una forma de verlos, pero la realidad es que solo el 63% de las personas que viven en la región con VIH tienen carga viral indetectable. Y todavía tenemos un gran desafío por delante, que es mejorar la prevención de la transmisión vertical. Hemos hecho importantes avances en cuanto al acceso al diagnóstico, pero todavía nos falta mucho al tratamiento, en cuanto al acceso al tratamiento, pero nos falta mucho en diagnóstico. Y sabemos que hay un 30% de personas en la región que viviendo con VIH no reciben tratamiento, o porque no están diagnosticados, o porque está fallando la segunda columna de la cascada del cuidado. Ahí, nuevamente no puedo pasar, a ver si me ayudan ustedes ahí. En la región, ahí está, todavía tenemos problemas con estigma, discriminación, que el doctor Carlos Beltrán realmente recién nos señalaba, y las distintas poblaciones de mujeres lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, intersexuales, sufren discriminación en muchos de nuestros países. Y fíjense ese dato, en un año, yendo desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021, 311 mujeres transgénero fueron asesinadas en nuestra región, lo cual habla que todavía existe discriminación. Y seguramente a ninguno de los que está acá presente le sorprende esa fotografía que muestra la inequidad con la que vive nuestra región, en donde regiones, barrios de lujo, contrastan con zonas muy pobres y muy carenciadas, y definitivamente la inequidad hace que esta brecha de diagnóstico, tratamiento e indetectabilidad se marque mucho, mucho más. Seguramente podremos discutir un rato, aunque ahora todavía tenemos la charla de la doctora Celis, pero con la doctora Torman, presidenta de API actual, queremos invitarlos el 13, 14 y 15 de septiembre de 2023 a la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, un barrio que a muchos de mis amigos que están presentes les gusta mucho, donde va a tener lugar el próximo congreso de la Asociación Panamericana de Infectología, con el congreso de nuestro país, que es el de la Sociedad Argentina de Infectología. Como reflexión final, el doctor Beltrán nos mostraba que estamos lejos de llegar a los objetivos de 2025 y de 2030. Y hay un gran signo de pregunta: ¿cómo vamos a seguir trabajando para mejorarlo? Tenemos muchos signos de pregunta por delante todavía, nosotros los argentinos muy particularmente. Voy a tener que ir el domingo acá para verlo acá a Alejandro, porque creo que no voy a poder tomar, y vamos a hacer mucha fuerza porque las cosas salgan bien. Muchas gracias.